Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra de las actividades especiales de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Las actividades especiales son lo que hace que un festival de cine no sea solo una muestra con selección de títulos, sino que sirva de interacción, que es una de las partes vitales de todo festival de cine. Interacción, encuentro y debate, debate de ideas. Y de eso se trata precisamente esta gran mesa que tenemos preparada, aunque no es una mesa real, sí lo es virtual, leyendo revistas de cine, crítica sobre crítica. Sí, de eso se trata, de lugares de resistencia. Pensar el cine cada vez es algo que queda más reducido a espacios que tienen que buscar su lugar de validación, que ya estaban y existían hace un tiempo, pero que por desgracia y porque el mundo se viene abajo, termina siendo algo que se hace desde la resistencia. Y toda la gente que va a hablar ahora precisamente hace eso, resistencia desde el mejor de los lugares, pensar el cine, pero no solo desde simplemente escribir en lugares online, sino desde la mayor de las románticas tareas, persistir en papel, algo que es vital y que se transformó en un arte con curaduría inclusiva en cómo se piensan estas publicaciones. Pero me callo y les doy lugar a todas y a todos los que forman parte de esta charla, que van a presentar el número 5 de la revista La Vida Útil, el número 8 de Revista de Cine, y tenemos la premier, el debut de una revista que se llama El Cine Probablemente. Van a hablar sobre el primer número, pero no solo eso, no solo van a hablar, sino que van a interactuar desde leerse entre sí. Todo un desafío. La crítica criticando a la crítica. Como dirían en un antiguo videojuego, le doy la palabra a Lucía Salas, que va a hablar de ello, y va a presentar todo, y como digo, como decían en un antiguo videojuego, fight. Adelante, Bueno, Lucía. hola Pablo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al festival por la invitación y a todos los compañeros de las revistas. Buenas noches, buenas tardes, no sé, buenos días, depende desde dónde nos estén viendo. Como dijo Pablo, esta es la presentación de 3 revistas que se editan en papel y las 3 se editan desde 3 países, México, Argentina y España. Y son revistas que comparten la particularidad, además del papel, de tener comités editoriales muy grandes, para lo cual tenemos hoy a 2 integrantes de cada comité editorial que van a representar, bueno, ya van a ver cómo es la dinámica, pero van a representar a sus revistas. Por el número 8 de Revista de Cine, que se edita en Argentina, están Nicolás Zuckerfeld y Laura Spinner. Tenemos, como contaba Pablo, por el primer número, el número debut del Cine Probablemente, que se edita en México, tenemos hoy con nosotros a Salvador Amores y a Abraham Illa Figueroa. Y por el número 5 de la revista La Vida Útil tenemos a Lautaro García Candela y a mí, Lucía Salas. Y como las revistas están hechas primero que nada para leerse, decidimos adoptar para esta presentación una dinámica de lecturas cruzadas. Es decir, vamos a hacer cada revista lectora de otras revistas, vamos a compartir ideas sobre revistas ajenas y vamos a tratar de cruzar ideas en común y diferencias que de alguna manera empezamos a ver entre nuestras publicaciones. Y decidimos que la mejor forma de empezar era con la revista más joven de las 3, la que larga su debut, que es El Cine Probablemente. Así que si quieren, voy a empezar a hablar un poco de algunas ideas del número 1 del Cine Probablemente, y a partir de ahí empezamos el intercambio de lectores. Esto es como un círculo de lectores, de alguna manera. La revista, el número 1 del Cine Probablemente, tiene un inicio muy interesante, que como toda revista en papel y que como toda revista de cine, de alguna manera empieza justificándose, ¿no? La revista, hay una editorial en la revista que empieza a explicarse a sí misma. ¿Por qué una revista en papel? ¿Por qué una revista de cine? Y empiezan a... es una justificación que nosotros hemos tenido que dar muchas veces, y revista de cine imagino que también, porque aparentemente el papel para las revistas es
y no así para los libros, es una cuestión anacrónica, que no se ajusta totalmente a los tiempos del presente. Pero tienen una muy buena forma de salvar esta idea, tienen una muy buena respuesta que nosotros nunca habíamos tenido, que es una frase de Simone Weil, que tiene que ver con que lo bello es aquello a lo que se puede prestar atención. Ellos se están refiriendo al cine, se puede desprender, o después de la lectura de la revista, que esta es una bella, porque es algo al que se puede y se debe prestar mucha atención. Y hablan en ese editorial de algo también que me interesaba mucho, que tiene que ver con una transformación en la experiencia. No solo que tiene que una experiencia que tiene que ver con lo digital, que por lo general lo pensamos en torno al cine o al cambio de la experiencia de lo cinematográfico a través de lo digital, porque esta vez ellos lo piensan para con las críticas del cine. Y en la experiencia de la revista hay un arco que atraviesa todo, que es lo que me gustaría charlar primero con los compañeros lectores, que es la cuestión o el fantasma del realismo. Que es quizás, bueno, sí, que es uno de los arcos articulantes de toda la revista y que tiene muchos puntos en común en ese sentido con Revista de Cine. Y empiezan a explorar la cuestión del realismo por una de las cosas más quizás difíciles o problemáticas para pensar en realismo en el cine, que es un actor, que es un texto sobre el actor Gabino Rodríguez o Lázaro, que es un texto que piensa de alguna manera la historia del cine mexicano de los últimos 20 años a través del trabajo de este actor y de los personajes y de las películas en las cuales estos personajes viven y las negociaciones entre un actor, ¿no? y la historia del cine mexicano. Y empieza a desarrollarse en el texto cierta descripción de una tendencia para el texto indeseable, de cierto naturalismo, que se apoya en una idea de personalidad, de construir unos personajes que tengan una personalidad borrando toda huella de actuación, o sea, borrando toda huella de interpretación. Y la idea del texto es que a través de que Rodríguez encuentra su par cineasta o su par director, que es Nicolás Pereda, construyen una idea acerca de esta historia que ha atravesado Gabino y que ha escrito con su cuerpo en el cine mexicano, que es la idea de reventar cierto naturalismo. Y después me gustaría cruzar esta idea en el segundo texto de la revista, uno de los primeros textos, no sé si es el segundo o el tercero, la revista también se hace cargo de algo que es como lo primero que pareciera que se le adjudica al cine mexicano contemporáneo, que es la violencia, ¿no? Entonces es un texto que trabaja sobre eso, el tema del cine mexicano, quizás no solo como cine nacional a fuero interno, sino la idea que se tiene internacionalizada sobre el cine mexicano, ¿no? El rasgo dominante supuesto del cine mexicano, que es la violencia. Y ese texto trabaja la violencia sobre una idea similar a la del texto de Gabino Rodríguez, que es la idea de naturalismo y actuación, o sea, de una idea de pantomima versus personalidad. Y se empieza a delinear en la revista, a partir de esto, una idea desunificada del realismo, voluntariamente desunificada, que me interesa mucho, que creo yo que se apoya mucho en una cosa que ocupa gran parte del volumen de la revista, que es una sección dedicada a la crítica alemana Frida Graffe, no sé si lo estoy diciendo bien, que tradujeron para la revista por primera vez en español, en el cual el primer texto que traducen para la revista se llama El realismo de siempre neo, sur, super, hiper, ver con aparatos fotográficos. Yo creo que ellos se apoyan un poco en las ideas de Graffe sobre el realismo para tomar una postura sobre la relación entre el cine y lo real, particularmente en este texto sobre la violencia y en algunas películas que reproducen la violencia del mundo y la violencia específicamente en México, de una manera que estas películas suponen contestataria, pero que es evidentemente servil, y que para la revista es una forma de intervención sobre la realidad equivocada. Y lo que me interesa de esta idea de relación con lo real interventiva o de intervención es que el problema parece ser no la idea de intervención, sino la especificidad de esa intervención, o sea, la forma que toma esa intervención, que es algo que hace la revista también.
digamos, lo que la revista parece decir es que producir una experiencia sensible como la de ciertas películas que nombran en el texto, que es una experiencia empobrecida, simplificada, servil, no ayuda a dejar de a esa violencia y no a resistirla. Y creo que esa es la cuestión del realismo un poco que tiene que ver con la revista, que tiene que ver con una relación con lo real que tiene matices, que producen experiencias no simplificadas, o sea, particulares, y que son experiencias que se construyen a través de un alto grado de artificialidad, o sea, que es realista en esa artificialidad, por alguna manera. Y creo que eso es como esta relación es como en este texto aparece como una especie de manifiesto sobre qué tipo de intervenciones hasta podría tener la crítica de cine sobre la idea de realismo y sobre lo real. Nada, esas son mis primeras ideas sobre el cine probablemente. Bueno, no sé si Salvador o Abraham están tomando nota de todo esto, porque se van a volver locos después, para tratar de contestar los disparos de ideas de Lucía. Yo estuve hablando un poco con Laura a propósito de este primer número del cine probablemente, y en realidad me surgían, en primer lugar, más preguntas que afirmaciones y cosas por el estilo. Es decir, yo estuve pensando un poco a propósito de algo que a mí particularmente, en primer lugar, me genera como cierta incomodidad y que probablemente haga que mi intervención sea un total fracaso, que es el hecho de que yo en primer lugar no soy crítico, ¿no? Entonces a veces me cuesta abordar la crítica desde el lugar del crítico, por lo que leo los textos como narraciones sobre imágenes o sobre películas, y sobre todo como cineasta, ¿no? Me siento mucho más cómodo desde el lugar del cineasta. Y en ese sentido, me parece que eso habla un poco en mi caso, de cómo yo abordo la escritura en revistas de cine, pero automáticamente me lleva mi experiencia personal a preguntar un poco a propósito de la experiencia personal de Salvador y de Abraham, ¿no? Y de dónde proviene esa escritura, ¿no? Que es una pregunta que incluso, digamos, me parece que deriva hacia dos lugares, o yo puedo derivarla hacia dos lugares. ¿De dónde proviene su tradición crítica? Algo que hemos hablado muchas veces de revista de cine o de la vida útil, que podemos volver a hablar, ¿no? Y cómo esa tradición crítica o esa tradición cinéfila, que no sé si son lo mismo, se experimenta en la lectura de las revistas, ¿no? O se va actualizando número a número, o se va acumulando número a número. Es decir, ¿cuál piensan ustedes que es? Porque nosotros podemos tener una lectura sobre eso, ¿no? Pero ¿cuál piensan ustedes que es la del cine probablemente? Y también me preguntaba acerca de algo que me estuvo rondando en la cabeza hace poco tiempo, que es en qué pensamos o sea, ¿por qué escribimos sobre las películas que escribimos? ¿No? Es decir, hay algo que parece una pavada cuando uno lo piensa, pero que no es muy común cuando uno lee una revista de cine, agarrar la revista y decir sencillamente, bueno, digamos, uno no suele preguntar por qué escribieron sobre esta película y no sobre esta otra, ¿no? Es decir, uno agarra una revista de cine y uno está acostumbrado en términos generales a que las revistas de cine hablen sobre películas y listo, ¿no? Pero hay todo un programa estético, ¿no? En decidir abordar las películas dividiendo, ¿no? La crítica de otras secciones, ¿no? Algo que sucede sobre todo en la vida útil del cine probablemente, ¿no? Como la idea de que, casi titular, críticas, ¿no? Entonces, como ahí ejercemos la crítica y en otras secciones ejercemos otra forma de crítica, otra manera de interactuar con las películas, y sobre todo la curaduría,
¿no? Es decir, ¿por qué escribimos sobre estas películas y no sobre otras? Y por qué tal vez individualmente, y con esto termino, por qué individualmente nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra intimidad, decidimos escribir sobre esas películas y no sobre otras. O sea, ¿qué nos lleva también a la escritura digamos, sobre esas películas y no sobre otras? Que creo que cada uno de nosotros puede tener experiencias muy parecidas o muy distintas, ¿no? Que después son cotejadas probablemente en la editorial o en las discusiones editoriales con el staff, ¿no? Y finalmente, una cosita más, quería decir, a propósito de lo que decía Lucía del papel, ¿no? En la editorial del cine probablemente, dicen algo que me parecía interesante como para comenzar, también para contarles a las personas que están viendo esta charla y que no leyeron tal vez la revista. Hay una idea que a mí me parecía linda, que es esta cita al crítico mexicano Jorge Ayala Blanco, que le atribuía a las revistas de cine como un deber, ¿no? Que era la idea de que las revistas de cine se sudan, ¿no? Y pensar el sudor como un residuo, ¿no? Y como qué es lo que queda después, ¿no? De la lectura. Y el problema tal vez sería, pienso yo, no es algo que ustedes escriban en la editorial, si ese residuo queda efectivamente en las revistas en papel, porque a fin de cuentas todas las revistas de cine son víctimas del tiempo, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tiempo? ¿No? Y el verdadero problema también es el uso de antitranspirante, ¿no? Así que bueno, abro eso. No sé si Laura quería comentar algo, Lautaro, o directamente pasamos a Salvador y Abraham. Sí, ¿qué tal? Debo, desde la experiencia que fue leer estas revistas en poco tiempo, y la experiencia personal fue encontrarme con la lectura casi, digamos, no como habitualmente abordo una revista, ¿no? Que uno va haciendo una especie de selección de textos que van interesando a medida que por ahí va viendo alguna película, sino acá hubo más cierta idea de desborde, de leer un montón de textos de las dos revistas y casi agarrarlas de principio a fin, ¿no? Digo, en ese recorrido y pensando un poco también en el diseño, ¿no? En la forma de la revista El Cine probablemente, que me interesa, parecería ser, por un lado, una revista en donde la palabra desborda, donde hay mucha palabra, ¿no? Digo, hay muchas palabras, el interlineado de los textos ya está diciendo algo, los pie de páginas o pie al costado también está hablando un poco de la cantidad de texto, e incluso también una forma de organizar las imágenes en un momento determinado de la revista, que es interesante, ¿no? Parecería dejar su espacio a las imágenes y después nuevamente vienen las palabras, continúan las palabras. Y en ese sentido, digo, también volviendo a esta idea de la editorial, arrancan un poco preguntándose o pensando, dicen, pienso que imprimir una revista es una respuesta, ¿no? Digo, arrancan por ahí. Y en esa respuesta, que también puedo pensar que es una pregunta y que es lo que nos trae acá, digo, ¿cómo se sigue? ¿O por qué uno imprime una revista? ¿O qué selección hace en el momento de la impresión de esa revista? ¿Qué queda por fuera? ¿Qué queda adentro? Etcétera. Hablan del presente y de cierto anacronismo con él. Y hay algo interesante que para mí fluctúa en la revista, que es esta idea de, bueno, hacer convivir ciertas películas del presente o de la contemporaneidad con un pasado, ¿no? Como yendo y viniendo. Entonces, de repente aparece Leo McCarey, aparece la belleza en el cine y aparece esto de lo que hablaba Lucía, que es, bueno, el actor o cierta historia de los últimos 20 años del cine mexicano a partir del cuerpo de un actor. Después, en un momento, en la editorial, hay una frase que me gusta mucho que dice, si está en papel es porque importa. Bueno, digo, me parece interesante, o en principio quisiera escuchar, bueno, si es así, digo, si todo lo que está dicho en esa revista cómo fue pensado y si cada uno de los textos tiene esa
esa bajada está porque importa, ¿no? Digo, queda en papel para dejar una huella. Y por último, hay algo, también en un momento se habla de hacer una revista con el mismo ánimo que se hace una película. Y también, bueno, me interesa eso. Nosotros, o en principio yo también, Nicolás también, y muchos de los que estamos acá, somos más del campo de la realización, digo, somos directores de cine, y hay algo en esa frase que interesa. Bueno, hacer una revista con el mismo ánimo que se hace una película. ¿En qué han estado pensando? Si es, digo, ¿qué relación tienen también con la realización de películas? Eso es todo por aquí. Bueno, perfecto. Bueno, primero, creo que no ha dado tiempo, pero quise agradecer que nos hayan invitado. Es muy interesante escuchar todo lo que tienen que decir sobre la revista, habiéndola leído, y creo que este intercambio es genial. Bueno, entonces, para comentar algunos de los puntos que mencionan, voy a intentar ir en orden según lo que comentaron. Entonces, digamos, volviendo a las ideas de Lucía sobre el realismo y la artificialidad, creo que efectivamente, digamos, la discusión del realismo en el cine es quizá una de las, o sea, desde mi punto de vista es como uno de estos, como estas piedras de toque fundamentales. Supongo que es imposible no pensar quizá en Bazán y en lo que significa, en primer lugar, esta idea como de naturalismo, en el sentido de que, bueno, el cine de algún modo representa el tiempo y el espacio tal como los percibimos de una forma que ningún otro medio del que dispongamos actualmente puede hacer. Bueno, al menos hasta donde podemos imaginar, ¿no? Pero creo que justamente esta idea del realismo como artificialidad quizás es una respuesta o es una reacción como a esta idea, justamente por, digamos, por cierta impresión que tenemos al menos en mi caso, claro, de ciertas películas y de cierta tradición muy, muy prevaleciente en el cine mexicano de hacer un poco las cosas confiando mucho en el naturalismo, en cierta percepción directa, poco trabajada y muy, muy fundamentada en convencionalismos, digamos, a los que se recurre de forma un tanto irreflexiva. Entonces creo que esta idea del realismo como artificialidad de algún modo es un concepto o es sí, una idea crítica que creo que reacciona contra eso, ¿no? Porque al final también creo que lo que esa idea implica es llamar la atención sobre el hecho de que sí, en términos perceptivos podemos decir que la imagen cinematográfica, la unidad de la imagen cinematográfica espacio-temporal, se parece mucho a lo que vemos, o al menos esa impresión da, pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que para digamos, al hacer una película se toman decisiones y esas decisiones son quizá lo más importante. Y a la hora de hacer un texto crítico, de pensar esas cosas, creo que o sea, es justamente quizá, al menos desde mi punto de vista, como más importante ir directamente a esas decisiones, intentar pensar cuáles son esas decisiones, que es propiamente lo artificial en la película, lo que no se captura, digamos, directamente de la realidad, para a partir de ahí ver qué es lo que está intentando hacer la película. Entonces creo que ese es quizá como un poco el espíritu, la idea que podría articular a partir de esa relación. Y creo que justo lo que decía, tiene mucho que ver también con lo que es digamos, el de dónde surge la revista, el contexto de la revista. En México, hablando de tradición crítica, digamos, un poco de contexto, antes de propiamente plantearnos el proyecto de la revista, cuando empezó la pandemia digamos, abril, mayo del 2020, lo que hicimos fue los 4 editores, que éramos, digamos, amigos y nos conocíamos de festivales, de compartir funciones en la Cineteca Nacional, etcétera, digamos, de formar parte de una comunidad cinéfila,
como ya no podíamos ir al cine, además, Salvador y yo vivimos en ciudades distintas a Ciudad de México, entonces nos dispersamos geográficamente. Hicimos una especie de, digamos, videoclub en línea en el que veíamos películas y las discutíamos en una aplicación como de conversaciones. Y a partir de ese ejercicio de escritura fue que empezamos como a sintonizar varias ideas que, digamos, llevaron a la revista, y muchas de esas ideas en algún momento fueron justamente sobre lo que pensábamos de la crítica de cine en México y de la forma en la que nosotros, habiendo escrito crítica de cine, digamos, nos planteábamos frente a eso, y lo que nos dimos cuenta es que realmente, digamos, la única figura crítica con la que nos sentimos identificados es justamente Jorge Ayala Blanco, que es un crítico, digamos, ya de avanzada edad, deberá tener 70, 80 años. Entonces, digamos, sus libros principales los publicó en los años 60, 70, todavía publica, pero los que le dieron, digamos, el renombre crítico son de esa época. Entonces, entre su generación y la nuestra hay una distancia de algún modo significativa, y creo que, digamos, frente a ese vacío, un poco la revista busca también una tradición crítica en otros lados, ¿no? Por eso creo que una parte de la revista es traducir a Frida Grafe o entrevistar a Jesús Cortés, un crítico español. O sea, creo que sí hay algo quizá un tanto... una voluntad, digamos, de alejarse un poco del contexto inmediato en el que quizá no nos reconocemos tanto, y buscar en otros lados, ¿no? En ese sentido, digamos, yo las tradiciones de las que podría identificar a grandes rasgos, pues bueno, es claro, los callers du cinema, digamos, toda la crítica cinefilia francesa, pero pues no sé, también es variado. Digo, hablando ya más personalmente, creo que a mí, en lo personal, la figura crítica que más digamos, me ha entusiasmado en realidad no es crítico de cine, sino es, bueno, no sé, un poeta, ¿no? Octavio Paz. Entonces, creo que de algún modo también hay quizá cierto eclecticismo que tiene que ver hasta cierto punto con la cuestión que mencionaba Laura, por ejemplo, del texto, ¿no? O sea, creo que hasta cierto punto también hay quizá una voluntad de buscar también, de incorporar hasta cierto punto otros elementos que también nos parecen interesantes. Por ejemplo, se citan, no sé, poetas, se citan pensadores como Diderot, me parece. Es decir, hasta cierto punto creo que sí hay una búsqueda crítica también ahí de una tradición que con la que nos gustaría dialogar, y que creo que no hemos, digamos, asimilado naturalmente, por decirlo así. Y respecto, por ejemplo, al diseño, eso es muy, muy interesante, porque justamente algo que nos planteamos desde el principio es que lo que queríamos era evitar un uso, digamos, decorativo de las imágenes, que creo que es una idea que también proviene, digamos, no solo del diseño como tal, de cómo queríamos que se viera la revista, sino de cómo pensamos las películas, de cómo algo que no nos gusta en general de las películas es justamente cuando la imagen como tal se subordina, se vuelve insignificante frente a otros sistemas que trabajan en la película. Y de algún modo queríamos que eso se reflejara en el diseño mismo, ¿no? Queríamos justamente que la parte del texto, que finalmente creo que es lo principal cuando escribes una revista de crítica de cine, bueno, es el texto, es lo que se lee, tuviera esta personalidad. Y creo que, digamos, lo de la película, o sea, hacer una revista con el mismo ánimo con el que hace una película, es quizá no es tanto una cuestión como operativa, porque sí creo que hacer una película y editar una revista desde cierto punto de vista, pues, son actividades muy, muy diferentes respecto a lo que de hecho se hace, que es algo que Salvador enfatiza en la introducción, y creo que en cierto sentido tiene mucha razón. Pero quizá creo que esa idea también tenía que ver con que nuestro entusiasmo, digamos, por el cine
que también pasa por la realización, porque bueno, Salvador ha trabajado haciendo películas, yo también he participado en un par de proyectos. De algún modo tenía que comunicarse con las decisiones que tomamos a la hora de editar la revista. En ese sentido creo que el énfasis está ahí, ¿no? En que las decisiones sean de algún modo consecuentes entre lo que, digamos, las decisiones que apreciamos en las películas y las que vamos a tomar nosotros a la hora de editar. Bueno, un poco como para abonar a esto de la tradición que preguntaba Nicolás y a lo que ya respondió Abraham, pues, o sea, estoy de acuerdo en que pues como que era una especie de voluntad de distanciamiento de lo que sucede aquí en México, pero, o sea, más como subrepticiamente también lo que queríamos hacer era como de algún modo cimentar, o sea, puede sonar un poco como desbordado, pero como cimentar eh, nuestra propia tradición dentro del número de la revista. Es decir, o sea, introducirla junto con nuestros propios textos, es decir, o sea, dar un papel como preponderante, digamos, a las figuras de los críticos que admiramos. Y esa creo que es como una diferencia como sustancial, por ejemplo, entre las tres revistas, ¿no? Un poco también para ir como integrando a las otras revistas. O sea, creo que en el cine probablemente le damos como, o sea, la figura central de todo el número es una crítica de cine y digamos que la segunda figura central jerárquicamente pues es otro crítico de cine, que es Jesús Cortés. Y eso, digamos, no sucede, por ejemplo, en La Vida Útil o en Revista de Cine, donde las figuras centrales pues, son directores de cine, ¿no? Creo que ahí hay como, no sé, una diferencia que me parece como significativa, en el sentido de que ustedes en Argentina parecen tener como una tradición crítica como mucho más asumida, es decir, como que no existe la necesidad un poco como de enunciarla directamente y decir como es esta, sino que parece que se asume que todos los lectores un poco como que la conocen y ya no es necesario enunciarla en cierto sentido. Aunque las dos pongan como énfasis en cosas diferentes, ¿no? Podemos decir que La Vida Útil pues tiene una tendencia como justo mucho más pues hacia la crítica y cinefilia francesa y demás, y creo que la revista de cine pues sí está como mucho más anclada en su propia genealogía, incluso desde dentro de la revista, es decir, de lo que ha producido como las figuras más emblemáticas del número, como Beatriz Arlo, por ejemplo, o Rafael Filippelli. Entonces, pues sí, de nuestra parte, como que hay un interés muy, muy marcado por la historia de la crítica, que creo que se traduce como a una voluntad de generar como una tradición nueva, porque sí nos encontramos como en México, al menos como en una especie como de vacío muy profundo, en el que, pues sí, como que la nueva crítica, digamos, o lo que se le pueda llamar, no, o sea, no se identifica para nada con el pasado de la crítica en México, porque tampoco es muy interesante identificarse con él. Entonces, como que nos parecía que lo primero que teníamos que hacer era, pues, establecer una base como epistemológica de algún modo, desde la cual como que empezar pues sí, como a enunciar las cosas, ¿no? Y ya, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Bueno, me faltaba hablar a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Algo que me parece muy interesante del cine probablemente es algo que creo que dijo Lucía, es el lugar, no sé si preponderante, pero un lugar que al menos en nuestras revistas no le dimos a la figura, al trabajo del actor. Digamos, hay como una percepción, una mirada mucho más atenta hacia eso.
digamos, no solamente al dedicarle un texto, sino que también creo que atraviesa varios de los, ¿cómo decirlo? Atraviesa varios de los textos, digamos, como si hubiera una enseñanza digamos, de cierto tipo de cinefilia que aprendió a ver a los actores casi como modelos de conducta, digamos. Hay algo como muy cinéfilo, si se quiere, ¿no? Que creo que en un momento yo recuerdo que en el texto sobre Greyhound es casi un texto sobre Tom Hanks, o cuando hablan de Jesús Cortés, que es el crítico que entrevistan, dicen que podría ser un personaje tranquilamente de una película de Howard Hawks. Entonces, creo que en esa mirada creo que está una de las principales diferencias, digamos. Entre, al menos podría decir, entre el cine probablemente y revista de cine, que es quizás la que sea la próxima en la transición de la cual estamos charlando. En cambio, uno podría decir que en revista de cine los actores no tienen ese lugar, no se han ganado todavía ese lugar del cual podrían merecer un texto, digamos, ¿no? Hay igual, creo, algunos momentos de revista de cine, que es revista de cine 8, que la mostramos ahora, en la que hablan de, bueno, el texto de Laura, que habla un poco sobre Marilyn Monroe y, digamos, lo que han hecho con Marilyn Monroe, pero también de lo que ha pasado, de lo que ella también, las posibilidades de acción que ha tenido Marilyn Monroe. O en el texto sobre Jacques Rosier, que ya volveremos a él, en un momento hablan de como la lucha de Jacques Rosier con su actor, que si no me acuerdo era Pierre Richard, era así. Pero bueno, porque quieren que pasemos a hablar de revista de cine, me parecía un buen pasaje, pero no sé qué les parece. Me parece bien, no implica necesariamente que abandonemos los tópicos que planteábamos anteriormente. Digamos. Me parece que un poco la dinámica se va a ir llevando así. Pero, digamos, me parecía interesante la idea de que, bueno, que el cine probablemente tiene una tarea mucho mayor, que es el de fundar su propia tradición. Y creo que en el caso de revista de cine, esa tradición, no sé si decir si ya existe, pero sí podría decir que tiene raíces mucho más fuertes, digamos, o que tiene raíces históricas que están totalmente plantadas. Este número, el número 8, es un número que, digamos, no tiene un dossier central, o sea, no está planteado como un dossier, pero claramente hay un centro que es la idea de cine moderno, digamos, problematizada, la idea de cine moderno también perteneciente a un periodo histórico, digamos, o sea, no por nada hay un texto sobre el ciudadano. Y es un dossier que de alguna manera, después de tantos números, de alguna manera viene como a aclarar el lugar de enunciación de la revista, yo creo, digamos, después de haber leído, creo que casi todas las revistas de cine, porque digamos, la mirada de la modernidad cinematográfica de los nuevos cines de los 60, yo podría pensar que ese es el lugar de enunciación de toda la revista durante todos estos años. En este número no diría que es un dossier, digamos, que solamente se circunscribe a una cantidad de notas, sino que es como un dossier que se va en fade, o que va contaminando todos los demás textos, digamos, ¿no? Y en ese, digamos, y en esa deriva de la cual vamos atravesando, digamos, distintas definiciones sobre la modernidad cinematográfica, creo que lo importante y lo central que de alguna manera nos permite ver este número sobre la totalidad de la obra de revista de cine, podría decir obra, o la totalidad del contenido crítico de toda revista de cine, es que, bueno, así como el cine probablemente se organiza a partir de la crítica porque tiene que basarse tiene que fundarse tiene que fundar su propia tradición, yo creo que el mundo de revistas de cine se basa en la noción de puesta en escena, digamos. Eso es lo principal. O sea, así como en el cine probablemente estaban todavía pensando, digamos, no todavía como si fuera una instancia anterior, digamos, ¿no? Pero si están pensando en, bueno, cómo funciona el realismo
y este realismo, cómo se engarza con las imágenes de la violencia, cómo se engarza con el trabajo de los actores. Yo creo que el cine, Revista de Cine tiene esa pregunta casi diría saldada. ¿Por qué? Porque el cine es básicamente lo que la puesta en escena hace de la realidad, digamos. Y que esa puesta en escena, uno podría pensar que se circunscribe a la tarea del director, ¿no? Digamos, es una revista que tiene una mirada bastante autorista. ¿Por qué? Que viene de la política de los autores. Uno podría pensar que eso sucede porque, bueno, la mayoría de las personas que escriben en la revista son directores de cine, por no decir todas. Entonces, como hay una especie de formación profesional, digamos, que lleva a la mirada puesta en el hacer, en los procedimientos cinematográficos. Y entonces la tarea de revista de cine pareciera ser glosar procedimientos, digamos. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque la tarea de las personas que escriben es, digamos, enseñar el lenguaje cinematográfico. Pero bueno, esto lleva, digamos, esto todo el tiempo se va, como de alguna manera, chocando con los límites, ¿no? Porque el cine, por su ontología, por su naturaleza, no puede ser tomado en abstracto. O sea, siempre hay algo que se está filmando, siempre hay como una porción de la realidad que casi como que se superpone a lo que quizás a veces uno quiere hacer de ella, por su referencialidad. Pero uno podría decir que Revista de Cine está todo el tiempo tratando de como abstraer, digamos, hay un texto de Sergio Wolf, hay otro texto de Rafael Filippelli que hablan un poco de cómo tomar estas decisiones, estos procesos en abstracto, y de alguna manera, ¿cómo decirlo? Usarlos en una tarea que a mí me parece bastante noble, que hay como un gesto de entrega, que es la tarea pedagógica, digamos, ¿no? Entonces, yo como persona que fui a la Universidad del Cine, que es de la cual de donde sale la revista de cine, uno podría pensar, bueno, hay un gesto de entrega, digamos, en la descripción. En tratar de entender cómo están hechas las películas para aprender de las películas y de alguna manera que en ese análisis, en esa descripción, podamos aplicarlo a las propias películas, ¿no? Pero por otro lado también, así como por un lado digo esto, también por otro lado, otro gesto, aparte del gesto de entrega y la generosidad, también evidentemente, sobre todo en el sumario, digamos, por qué elegimos algunas películas y no otras, es que hay un gesto de autoafirmación, digamos, de autoafirmación como cineastas, hay un gesto de autoafirmación como críticos, no, pero como personas dentro del campo crítico y del campo cultural, digamos, de Argentina, lo cual hace que, digamos, haya ciertos temas que están acotados, y que de alguna manera hablar de otra cosa también implica hablar de uno mismo. Esto es algo que también hemos charlado en otras presentaciones de Revista de Cine, con Ramiro Sonsini, hablando con Mariano Ginás, digamos, y que creo que sigue pasando ahora, en el cual casi como estos aprendizajes al aire libre, digamos, a campo abierto, que los cineastas se entregan en Revista de Cine, también uno puede ser visto como un bloc de notas para posibles futuras películas o posibles futuros aprendizajes o clases, digamos, pueden ser o películas o clases, no importa. Y entonces ese campo de acción acotado, digamos, porque esa es la afirmación sobre un campo cultural, hace que, bueno, que la revista tenga sus limitaciones, pero que dentro de esas limitaciones la entrega, como digo, sea total. ¿Me explico lo que digo? ¿Cómo voy siguiendo? Entonces, como diría que Revista de Cine es mucho más centrada que La Vía Útil y que el cine probablemente, digamos. Hay como una insistencia en lo mismo, pero bueno, pero esa insistencia también implica como acercarse más a una descripción total que sirva como reglas abstractas para aplicar a otros lados, a otras experiencias, tanto como pedagógicas como artísticas, digamos, como películas. ¿Me expliqué más o menos? Sí. Perdón, puedo intervenir antes de que me hiciste pensar en una cosa, que pensando en tradiciones y en genealogías,
Y que es cierto, ¿no? Es cierto que el cine argentino, en la crítica argentina, tiene como, nos concentramos mucho en ver de qué parte, de qué genealogía y definir la genealogía y qué tiene cada uno y todo eso. Hay algo que me hiciste acordar la otra cuando estabas hablando de la relación de revista de cine con la educación, ¿no? Porque revista de cine sale de una institución educativa. Y me hiciste acordar un texto de Walter Benjamin de Al Planetario que dice que algo así como que la educación no es la dominación de una generación por sobre otra, sino que es de alguna manera la regulación o el pensamiento sobre la relación entre generaciones. Y hay un detalle muy lindo, o dos pequeños detalles o operaciones que me llamaron la atención leyendo revistas de cine, que es en primer lugar como Filippelli ubicándose temporalmente como sujeto, ¿no? En relación al ciudadano, diciendo que él nació 2 años antes o después de la salida del ciudadano, y ubicarse así temporalmente, y entonces de alguna manera eso le da, como eso está al principio casi de la revista, como que le da hay algo de lo generacional interno de la revista, que en la revista colaboran mucho más que en las nuestras, distintas generaciones, o intervienen en el hacer de la revista diferentes generaciones que han tenido relaciones de docentes-alumnos y luego docentes con nuevos alumnos, que me llama mucho la atención, incluso cuando cuando escribe Filippelli sobre lo moderno y sobre su gran impacto moderno, que es la película de Baida, ¿cómo se llama? Cenizas y diamantes. Cenizas y diamantes, que es una cuestión súper generacional porque me hace pensar cuál es mi primer shock moderno, digamos, o mi shock moderno mayor, no sería jamás Cenizas y diamantes, porque nosotros llegamos a la modernidad cuando la modernidad ya estaba escrita, digamos, y descripta. O, bueno, por lo menos esa es mi sensación. Y después está lo que hablabas de Ginás, que es otro gesto que hace Ginás, que tiene que ver con esta idea de escribir desde el ser cineasta y ser docente, que me interesa mucho, que es como, de alguna manera, él en su texto hace una genealogía de su propio presente, ¿no? Él tiene que existir, o la mayoría de nosotros que somos cineastas tenemos que existir en un presente de, bueno, qué es lo que pasa con los autores hoy si nosotros somos autores, ¿no? O cuando el autor se transforma en mercancía y ahora en mercancía y a la vez mercader, digamos, como el autor monotributista, que es hacer una genealogía del propio presente, que también tiene que ver con eso, con buscar todo el tiempo genealogías y regulaciones entre generaciones, y pensar que lo moderno, y articular eso con que lo moderno no solo tiene que ver con la cuestión basiniana y el tiempo y el espacio, sino también y sobre todo con la idea del autor y del realismo. O sea, con las lecturas y con las escrituras de la modernidad como movimiento, si podríamos decirle movimiento, no sé, como concepto más bien. Claro, como concepto, pero también más, creo yo, como aprendizaje. Es como claro, si quisieran agarrar y sacarle el jugo de la modernidad a estas películas que escriben para poder enseñarlo o para poder liberar, digamos. Eso es muy palpable en el texto sobre Jacques Rancière, que es un muy buen texto, en el que básicamente tratan de ver cómo funciona la modernidad en un autor, y entender, digamos, cuáles derivas, o sea, entender cuál es la modernidad posible en un autor, cuál es la modernidad posible en otro autor, y digamos, y así como es como un gesto que mira muy al pasado, pero también pensaría que está como también mirando al futuro, ¿no? Es como insistir obsesivamente sobre lo mismo para que ese aprendizaje pueda después ser lanzado hacia el futuro. Claro, como que no es modernidad, sino modernidades. Como el realismo en los realismos. Bueno, recojo el guante que dejaron ahí. Esa obsesión tiene nombre y apellido y es Rafael Filippelli, ¿no? Y esa obsesión, obviamente, que contagia y contamina todo el número, aunque como decía Charly García, se van fade, citando a Lautaro también.
aparecen, creo yo, como esos dos polos, digamos, que tienen que ver con lo pedagógico, que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje. En los dos, creo yo, el inicio y el final de la revista, ¿no? Es decir, al inicio a través de la modernidad y al final a través de la técnica o la estética vinculada con la técnica, que es el sonido, ¿no? El sonido y la música, que no es estrictamente un dossier, pero que de alguna manera intenta generar como una especie de corpus, ¿no? Pero pensando un poco en lo que ustedes decían respecto de la enseñanza y el aprendizaje, yo quería vincular un poco esto que decían a propósito de revista de cine con las revistas de ustedes, ¿no? Con La Vida Útil y con el cine probablemente. Que dicho sea de paso, lo pensaba en primer lugar, no sé por qué me parecía en primer lugar pensarlo a través de los nombres de las revistas. Es decir, como que los nombres, poner a una revista La Vida Útil, ¿no? Como llamarla como una película, y una película que está relacionada estrictamente con la cinefilia, y ustedes lo habrán esto mencionado muchas veces, pero también en el cine probablemente como esta especie de variación bressoniana, ¿no? Y cómo la palabra cine está asociada a la probabilidad, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás sea el cine, ¿no? En cambio, en revista de cine ahí está esto que Lautaro decía como de autoafirmación, ¿no? Revista de cine, ¿no? Hay como una cosa como muy... yo pensaba un poco en lo que decía Laura del diseño visual, ¿no? De las revistas, el diseño gráfico de las revistas, que parece ser algo que no está, digamos, que no suele puntualizarse mucho y que probablemente suele ser visto como algo que va en un carril muy por separado de las estrategias críticas, pero que sin embargo en estas 3 revistas hay como operaciones muy interesantes a mencionar. En el caso lo primero que me llamó la atención del cine probablemente es esto que mencionaba Laura, la tapa en blanco, ¿no? Como hay una cosa muy potente en esa decisión, y de un desplazamiento, como decían recién Salvador y Abraham, de la imagen y el texto, que me hacía acordar y lo vinculaba, perdón por estos cruces un poco esquizofrénicos, con lo que decía Ramiro a propósito de las películas que vio en Transcinema, ¿no? Como estas películas que desvinculan la imagen con el sonido, que juegan con esa desvinculación, ¿no? Entre la imagen y el sonido, esas películas ensayísticas en primera persona que están tan en boga en la actualidad, en los festivales de cine sobre todo. Y en revista de cine, la ausencia de imágenes que acompañan los textos, que eso sí sucede en La Vida Útil, pero no la ausencia de imágenes, sino que las imágenes operan en un universo misterioso, ¿no? Bueno, que aparece a través de montaje, un montaje que el propio Eduardo Estupía en la composición de las imágenes genera. Pero esto como un comentario aparte que me surgía como para entrelazar las revistas y las operaciones críticas, pero en función de lo que decía Lautaro, como decía anteriormente, la enseñanza y el aprendizaje o lo pedagógico, yo pensaba un poco en la idea de la realización, digamos, algo que se insiste mucho de ver y de decir de revista de cine, que es esta idea de que los que escriben son en su gran mayoría realizadores. Algo que también me había quedado pendiente de preguntar si Salvador y Abraham eran también realizadores, pero bueno, nos lo dirán ellos. A mí me da la sensación de que, a diferencia, digamos, Lautaro mencionaba la idea de la puesta en escena, un factor determinante de la revista de cine, ¿no? Y yo pensaba un poco, inclusive en el texto que el propio Lautaro escribe, no el de Esquirlas, sino el de las redes sociales o del internet en el cine, que hay una operación como inversa ahí, ¿no? Incluso Lautaro siendo realizador. Pero en ese caso Lautaro es como que parece utilizar
el cine como, o las películas estas sobre Internet como una excusa para hablar sobre otra cosa, ¿no? Para hablar de un termómetro social, para hablar de un problema, de un problema hasta te diría más grande que el lenguaje cinematográfico, ¿no? Es decir, la palabra lenguaje o gramática cinematográfica no está en el texto de Lautaro, sí está tal vez en otros textos de La vida útil, pero salvo algunos pocos casos, si vos agarrás revista de cine, y esto también lo vinculo con lo de Lautaro, ¿no? O con muchos textos de La vida útil, o inclusive del cine probablemente, si vos agarras revista de cine no sirve para saber lo que estaba pensando el mundo o lo que está pasando en el mundo. Sino en todo caso, qué es lo que estaban pensando los cineastas que habitan ese mundo, ¿no? Esto en relación a lo que decía Lautaro del texto de Rosier, al momento de escribir esos artículos. ¿Con qué cineastas se encontraban? ¿Qué cineastas estaban mirando? ¿O qué estaban haciendo en ese momento? ¿No? Que es para mí lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, con la vida útil o con el cine probablemente. Pero sobre todo con la vida útil. Pero ahí hay puntos de conexión, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la pandemia, ¿no? O del encierro, o de las condiciones en las que se ven películas en la actualidad, digamos, que aparece en la editorial, incluso del número anterior de La vida útil, ¿no? Incluso, y con esto cierro, perdón, la palabra estrenos, que reemplaza la palabra críticas, ¿no? Es decir, hay una deliberada marcación y una bandera puesta ahí en marcar el presente, ¿no? Yo decía anteriormente en mi primera intervención que las revistas de cine son víctimas del tiempo. Bueno, el cine también es víctima del tiempo. No sé si es lo mismo en ese caso, pero el cine se hace de tiempo. Está hecho de tiempo. Y en ese sentido, el tiempo es un factor determinante para mí en el cine probablemente y en la vida útil, ¿no? Marcar el tiempo. Nada, eso. No sé si estoy desvariando con lo que estoy diciendo. No sé si alguien puede recoger. Aprovecho el movimiento que estamos ordenados. Y si bien es cierto, un poco retomando lo que comentaba recién Lautaro, ¿no? Como la modernidad como un primer paso, ¿no? Digo, la modernidad para empezar a pensar una revista o incluso un movimiento de cámara o la descripción de un director o de una escena o una secuencia. Cuando se piensa en la vida útil, es imposible no preguntarse, bueno, qué relación establece la vida útil con el presente, ¿no? Digo, recién lo mencionaba Nicolás, pero hay algo que se repite tanto en la editorial de la revista como en algún que otro texto, que es, bueno, esa relación con el presente y hacerse cargo desde donde se escribe, por supuesto, con lo contemporáneo, con la palabra estreno, con los años de las películas, ¿no? Que de repente no es que no estén en revista de cine, pero es muy claro cómo arranca la vida útil. Digo, arranca con un texto donde se habla de Netflix y de la película de Mank del 2020, y sigue así sucesivamente. Y entonces en un momento el texto de Lucas, casi sobre el final, uno de los textos dice, hay que reconquistar la vida, ante todo y contra todo, ¿no? Digo, también esta idea que tiene la revista, hacerse cargo de ese presente y de alguna manera dar un paso para una continuidad, que es qué pasa más allá, digo, qué pasa más allá de la pandemia, o qué pasa más allá de la revista. Y algo que me interesa, también para hablarlo con ustedes, es ese dossier gigante que han hecho sobre Brissot, en donde en la editorial se habla que creo que nunca han tenido tantos invitados o un dossier tan grande, y el movimiento me llamó la atención mucho en el dossier, que si bien se habla mucho del director y se cuentan sobre esas películas, etc., hay una insistencia, como si de repente pudiéramos decir, es casi la excusa para volver al centro, ¿no? Digo, hay nombres que aparecen una y otra vez a lo largo de los textos, digo, aparece Hitchcock, aparece Romer, aparece Bilder, aparece Ford, aparece Kazan, aparece Víctor Hugo, aparece Prévert, aparece Buñuel, ¿no? Digo, como esta idea de
es cierto la instancia del presente, la relación que tiene la revista con el presente, y al mismo tiempo, en ese dossier gigante y bello que han hecho, esa relación otra vez, o se vuelven a tejer puentes con ese pasado, y con los nombres más claros del pasado, ¿no? Hitchcock, Ford, etc. Digo, también es interesante para pensar eso en la vida útil. Digo, bueno, y ahí doy el pie para los que quieran seguir. No sé si el cine probablemente quiere decir algo sobre revista de cine, que no los... Sí. Bueno, no sé. Como que... Antes de pasar a hablar sobre la vida útil, yo creo que hay algo que viene muy a propósito como de todo esto sobre la modernidad que han estado diciendo, y es que, bueno, o sea, como que anunciar la modernidad en el cine, digamos que implícitamente necesita como del otro componente dialéctico, ¿no? Que es como el clasicismo. Y en ese sentido, creo que bueno, es algo que hablamos incluso, creo que Lautaro lo mencionó en el chat de WhatsApp que teníamos para organizar este encuentro, y es que digamos como que en revista de cine, a mí me parece que el cine clásico, por ejemplo, podemos poner como concretamente el texto de Sergio Wolf, creo. El cine clásico aparece como algo quizás un poco estático. Y en ese sentido, o sea, se busca como, digamos, definir las modernidades a partir de que el cine clásico es algo como ya definido. Y creo que ahí hay como una distancia interesante con las otras dos revistas, que me parece que son mucho más solemnes o como más, no sé, un poco idealizadoras en relación al cine clásico. Y sí, porque, o sea, cuando hablamos nosotros de cine clásico, creo que tendemos a ser muy pues, románticos, o como que nos interesa como descubrimiento de lo que significa lo clásico. Creo que es algo que en cierto modo como que comparte la vida útil. Y creo que en revista de cine eso no está tan presente, ¿no? Es decir, o sea, creo que es más bien también una pregunta quizás a Nicolás y a Laura como de cómo piensan, pues sí, el lugar como del cine clásico, porque también Revista de Cine es como una revista un poco de revisiones y como de síntesis de varios como tópicos, ¿no? Entre ellos la modernidad, y creo que La Vida Útil y el cine probablemente son más revistas como con un ánimo más de descubrir ciertas cosas, en vez de revisar y sintetizar otras, ¿no? Entonces, ahí como que en toda esa operación, yo encuentro que como que el cine clásico está un poco fuera de campo, o al menos la revisión del cine clásico parece estar un poco fuera de campo, en oposición, digamos, a la del cine moderno, ¿no? Que se le da tanto, como hay tanta insistencia en ello. Entonces, digo, creo que eso da pie como para hablar también de la relación que puede tener cada revista con el tiempo, ¿no? Que es algo que hemos estado repitiendo a lo largo de la charla. Entonces, no sé si quieran, o no, si tengan algo que decir al respecto. Laura. No sé si estoy tan de acuerdo con esta idea del clasicismo en un fuera de campo. Quizás porque es un número en donde los textos, o los primeros textos que empezaron a circular en el momento en donde se empezó a pensar la revista y esos largos intercambios de mails, bueno, la propuesta de la modernidad apareció, aparece y aparecerá. Pero creo que siempre que
que de alguna manera se trabaja o se trata la modernidad, a ver, abiertamente, digo, ¿no? Como nota gigante, aparecen textos que se hacen cargo del clasicismo. Y se intenta definir, digo, de la misma manera que se están buscando todo el tiempo gestos modernos, o que se están buscando pequeños detalles que podrían ser pensados como parte de una modernidad, se siguen pensando también posibles clasicismos, posibles formas que entren dentro de un clasicismo. Sean contextos que se han escrito, que incluso han formado parte de cierto cine más contemporáneo, como también de ciertas películas que han hablado directamente del clasicismo. Digo, bueno, no por citar mi texto, pero digo, nace de una película clásica, directamente clásica, y por ahí es ir a buscar un gesto que es completamente clásico y darlo vuelta, y encontrar en ese gesto la modernidad. Pero creo que sí, creo que es como, o está fuera de campo o es la otra pata. Digo, cada vez que se habla de modernidad se está pensando en el clasicismo y viceversa, y se lo está intentando definir una y otra vez. No sé si lo damos, o si damos algo por sentado. No es que decimos esto es el clasicismo y seguimos adelante, pasemos a intentar o a seguir describiendo qué es la modernidad o qué películas nos parecen modernas o en qué procedimientos aparece la modernidad, sino también creo que lo hacemos con el clasicismo. En algunos números o en algunos textos está más, se nota más, y por ahí en otros no. No sé, Nico. Sí, yo creo que es verdad lo que vos decís, Laura, pero creo que al mismo tiempo en este número hay una preponderancia mayor, digamos, de la modernidad como tópico, e incluso en otros números donde se habla deliberadamente de cineastas más asociados a lo clásico, como John Ford, por ejemplo, siempre el acercamiento es un poco revisionista, o incluso Fritz Lang, digamos, ¿no? Que, bueno, en fin, no sé si decir que es un cineasta estrictamente clásico, ¿no? Pero, digo, por de dónde proviene. Pero sí hay una inevitable lectura moderna de esos cineastas, ¿no? Fuertemente atravesada de la política de los autores, ¿no? Que es, digamos, es verdad que no hay una mirada clásica desde el clasicismo. Digo, la pregunta sería si eso es posible, ¿no? Si después de la política de los autores es posible, ¿no? Tal vez tomando la tradición norteamericana, ¿no? Tomando a Pauline Kael, por ejemplo, ¿no? No, pero... Perdón, ¿puedo? Sí, Sí. dale. No, que creo que una respuesta posible a eso que decís, Nico, es un texto del cine probablemente, que también lo hemos mencionado, que es como un texto raro, aluvional, devocional sobre todo, el de Leo Macari, claro, que creo que, bueno, tiene algo de los macmahonianos ahí dando vueltas. Sí, claro. Pero digamos, me parece que como esa enseñanza, que digamos que quizás artificialmente se vuelve clásica en el sentido de prestarle mucha atención a los actores, digamos, es como si quisieran, como si parte del gesto fuera creerse la película de una manera poco, digamos, muy ingenua. Sería como volver un poco a cierta ingenuidad, obviamente atravesada por un montón de referencias, por un montón de lecturas, pero me parece que un camino para escribir sobre el cine clásico de esa manera es esa, digamos. Y creo que eso también se puede ver en varios textos que atraviesan el cine probablemente, y es algo que me encanta, que ahora no sé si podría pensar en la vida útil, pero que me encantaría que suceda. Que creo que está, pero igual habría que ver. Bueno, me gustaría quizá como comentar estas ideas que han mencionado de revista de cine, y también un poco quizá para hablar también de la vida útil sobre un tema en particular que me parece como muy importante, que es la cuestión del deseo y de la crítica. Por ejemplo, creo que cuando
Ahora que Lautaro menciona esto de la ingenuidad, o sea, creo que de algún modo podría, o sea, me remito quizá mucho a esto que menciona en la editorial de La Vida Útil de hacer una historia que tenga emociones, ¿no? O sea, como de hacer crítica en el que aparezca la historia, pero también que esa historia no sea solo, digamos, como un esquema o una narración de los hechos o de cierta articulación de cómo se concibe el pasado, sino que se pueda canalizar a través de las emociones. Que a mí me parece muy interesante porque, claro, creo que ahí es donde, porque la emoción es impura, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde quizás se da como la articulación hacia eh, encontrar en el cine no solo como una idea pura del cine, de su historia, de sus formas, etcétera, sino también de la coyuntura, que creo que en revista de cine, de algún modo ese deseo está como más interiorizado, por decirlo así. O sea, digo, habiendo leído los textos, creo que, por ejemplo, el de Laura sobre Marilyn Monroe y el erotismo, y el de Nicolás sobre el zapping que hacía Dané, quizás son los que más claro como que ponen el deseo relacionado con el cine como objeto del texto, pero creo que en muchos otros, por ejemplo, el de Filippelli, en el que es sobre el Ciudadano Kane también, en el de Sarlo, de algún modo como que el deseo no se pone como objeto, más bien se asume como punto de vista. Esa es la impresión que me da. Es decir, creo que se trata quizá justamente digamos, de sacar el deseo, como la emoción de las películas directamente como para ver las formas, pero entonces, claro, se asume que el deseo es esta especie como de búsqueda de formas, ¿no? Que creo que sí se relaciona mucho con esta idea de la modernidad cinematográfica como esta especie de momento en el que irrumpe el deseo del genio, el deseo creativo, dentro de las formas clásicas, por decirlo así, dentro de los esquemas clásicos y de algún modo pues se ve obligado a reconfigurarlos. Y creo que es una idea del deseo que aparece en revista de cine y que creo que uno de los textos que como que mejor lo ponen así es justamente el que es sobre Rosier, ¿no? Porque en algún momento recuerdo algo así como de que, o sea, como que dicen que Rosier era como la vida, o sea, como que lo que Rosier quería hacer era como poner la vida en las películas, ¿no? Y que eso implicaba romper reglas, ¿no? Salirse de los esquemas, o sea, creo que la idea del autor que aparece en revista de cine relacionada con la modernidad cinematográfica es como el protagonista del deseo, por decirlo de algún modo, ¿no? Como el abanderado que lleva el deseo y que descubre formas, que rompe formas. Y creo que, por ejemplo, en La Vida Útil es una idea completamente diferente, ¿no? Como que incluso diría que cuando, o sea, incluso diría que quizás es hasta inversa, en el sentido de que el deseo, como que las emociones de algún modo no son como, no se originan en la voluntad. eh, como del cineasta. Pienso en el texto de Ramiro, donde hace esta distinción como entre películas que codifican un estilo identificable como, digamos, como autorismo, pero que en realidad solo explican como su lenguaje, y las películas que logran de algún modo capturar el deseo, ¿no? Como, como darle a sus personajes una emoción y hacerlos como básicamente fuerzas del deseo, que creo que también ese es un poco el impulso que yo vi en el dossier de Brissot, o sea, tanto en la elección de ese cineasta como digamos, como en esta doble articulación de, por un lado, presentar entrevistas sobre su vida y su trabajo, y por otro lado, las películas, ¿no? Porque uno inevitablemente como que lee a Brissot, digamos, en dos partes, a través de los testimonios de su vida como cineasta y a través de sus películas, ¿no? Y no sé, creo que ahí hay una imagen del deseo doble, ¿no? O sea, del deseo del cineasta por un lado, cuando hace sus películas y cómo se encuentra siempre como en una situación de imposibilidad y cómo de algún modo su deseo siempre está frustrado por las condiciones materiales, y su cine en la que el deseo es una fuerza absoluta, ¿no? Casi milagrosa, ¿no? Creo que la menciona así en algún punto. Entonces, no sé, me parece interesante como ver cómo el deseo se articula de formas muy diferentes en revista de cine y en La Vida Útil. Creo que
Esa impresión me quedó al menos. Sí, digamos, en función de estos polos que se atraen, ¿no? Y se repelen a veces, pensaban metafóricamente en la idea del plano y del contraplano, y cómo esos planos y contraplanos operan como choques o como continuidades, ¿no? De manera einsteiniana o como un corte en continuidad. Porque incluso creo que siendo revistas que tal vez a simple vista pueden ser vistas como contrarias en el sentido de abordajes como inversos por momentos al cine, en la vida útil y en revista de cine comienzan con lo mismo, con el ciudadano, ¿no? Es decir, los primeros textos, el primer texto de la vida útil, que es el de Lucía sobre Mank, y el primer texto de revista de cine sobre el ciudadano. Es decir, sería un buen díptico ambos textos, porque en los dos hay una posición respecto de la modernidad, de una manera directa o indirecta, sobre cómo se ven las películas en la actualidad, directa o indirecta, ¿no? Y sobre una bandera que tal vez cada revista pone sobre un momento en la historia del cine, o sobre un momento, no en la historia del cine, sino sobre cómo ver el cine, ¿no? Y hablando de esos cruces, de esos planos y contraplanos, pensaba también incluso en el dossier de Brissot, ¿no? Y que de alguna manera Brissot es un cineasta maldito al que la vida útil le dedica un dossier y de una manera completamente hiperbólica y gigantesca, ¿no? Lo amplifica con 700 lupas, mientras que en revista de cine hay alguien, no digo similar, pero que también hay un maldito que es Rossier, como mencionaba anteriormente. Entonces también hay como una lógica como de plano y contraplano ahí. Si bien revista de cine no hace muchísimos textos sobre Rossier, sí hay una idea como de cierta reivindicación de ese cineasta perdido. Y finalmente también pensaba, digamos, que además de los cruces que incluyen miembros de revistas de cine escribiendo en el dossier de Brissot, como Malena Solars, o de El Cine Probablemente, escribiendo en el dossier de Brissot, como Salvador, pensaba en los polos entre clasicismo, podemos decir, de modernidad y experimentación, ¿no? Entre lo que se puede llamar el cine moderno y lo que se puede llamar el cine experimental, porque en el cine probablemente está Ute Uran, por ejemplo, y en revista de cine hay no uno, 3 textos que abordan ciertas zonas del cine experimental, ¿no? Me refiero al texto de Adriana Amante, me refiero al texto de Malena Solars, en el que se habla de Michael Snow, por ejemplo, o más literal y directamente el texto de Claudio Caldini, ¿no? Entonces ahí hay una zona que también funciona como polos que se oponen y que se atraen entre la modernidad y la experimentación, o el cine experimental, ¿no? Eso. Dejé ahí una pausa. No, me estaba pensando, sí, pensando un poco retomando lo que decía Laura y al principio y retomando un poco la idea de deseo y de dossier, o de lo expansivo del dossier, y esta idea de los cruces, ¿no? Como esa idea de amplificar por 700 lupas. Es cierto que, digamos, la revista es como una casa y el dossier es como el living, ¿no? Como para nosotros siempre, y es como a donde invitas a los amigos. Y ese fue como el dossier más, como en vez de hacer una cena hicimos una fiesta, ¿no? Y un poco tiene que ver con, no solo como con el deseo. Y qué fiesta, ¿no? Si es de Brissot. Sí.
Qué horror. Una orgía. Como con un deseo que tiene no solo que ver con poner al deseo en primer lugar, sino con el deseo de hacer una revista también tiene que ver con el deseo de leer y editar, o con el deseo de invitar, ¿no? Como el deseo de como es lo mismo que el deseo, como a uno le gusta cocinar porque le gusta darle de comer a alguien también, ¿no? Como de leer textos ajenos y leer y agarrar lupas y dárselas a otros, también es un deseo que creo que es cierto que la revista con trabaja mucho sobre cineastas que trabajan con el deseo o que no trabajan con el deseo, y ese es el problema, y nosotros somos un poco robotitos y nuestro deseo está puesto más en una operación formal. Y en una operación formal que también tiene que ver con cómo pensamos nosotros nuestra relación con el presente, que es algo que hablamos mucho, que encima me llama la atención que quizás en este grupo nosotros seamos los que más contacto tienen con la actualidad, por primera vez en nuestra historia, porque es una pelea que tenemos mucho, una discusión en la revista, que es cuánto dedicarle a la revista que tenga que ver con la actualidad y cuánto, a la actualidad como casi opuesto al presente, ¿no? Pero con el mundo hoy, y cuánto a esta idea que tenemos siempre de que en realidad la historia del cine también forma parte del presente, solo que de otra manera. Y creo que quizás este es el número en el que la relación con el presente o con el pasado del cine actualizado hacia el presente, o la relación pasado-presente, se transformó y se volvió medio brisovana. Antes para nosotros el pasado existía en el presente, o sea, el pasado es una presencia, forma parte del presente, digamos, el cine contemporáneo, siempre decíamos nosotros, está formado de las películas de ahora y todas las que vinieron antes. Y ahora funciona más como apariciones, como funciona el cine de Brissot, que es un cine como de apariciones, ¿no? Como el otro día en una presentación, una charla de la revista, hablábamos de el complejo realista paranormal, o un realismo paranormal de Brissot, presencias incorpóreas que toman cuerpo en la imagen, ¿no? Apariciones, que comparten el espacio con el espacio diegético. Y el pasado aparece ahora como con un carácter, a veces, un tironeo entre presencia y aparición. Y lo mismo pasa, creo que, esta idea de los estrenos o de esa presencia del presente, o sea, del presente enunciado como con bombos y platillos, también fue una pelea de la revista que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es que nosotros poníamos los estrenos al final, o sea, el presente, la actualidad, no el presente, iba al final, y esta vez Ramiro nos convenció de que lo pusiéramos al principio justamente porque el primer texto de los estrenos trabaja sobre esa idea, o pensar en redefinir o todo el tiempo enunciar la presencia del pasado en el presente, la aparición del pasado en el presente y la coexistencia del pasado y del presente. Y a esto quería decir que Brissot es un cineasta del presente, como lo es Raúl Ruiz, en el sentido de que desde Ultratumba aparecen sus películas, siguen apareciendo películas de Brissot como siguen apareciendo películas de Raúl Ruiz, y su última película es del 2017, entonces también quizás este es el dossier que tiene problematiza o trabaja más sobre la relación con el presente. Iba a decir algo más y me olvidé. Yo tenía una pequeña pregunta para las dos revistas. Recién, Lucía, hablabas del deseo de editar, ¿no? Bueno, me imagino que se debe haber hablado en este dossier gigante de Brissot. ¿Qué quedaba afuera o qué no quedaba afuera, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención. Yo era un cineasta que no tenía tan visto y que, por supuesto, en el momento de leer los textos y después ponerme a ver esas películas con ese movimiento, he aprendido un montón. Y hay algo interesante en los textos que se va dando como una acumulación, ¿no? Como hay algunas ideas en el dossier que se van repitiendo y que se van volviendo cada vez más luminosas y cada vez más claras y cada vez más señaladas. Digo, si hubo algo ahí a propósito de esa edición que fue todo lo que, no sé, se encargó, se pidió, todo lo que se dice queda o no hubo, o efectivamente, sí, ese desborde, fueron conscientes de ese desborde
brissoniano. Y por otro lado, el deseo de edición en el otro dossier de la revista, que es el de Grafe, que bueno, ¿cuál fue los textos que han decidido traducir? ¿No? Que ha quedado mucho por fuera y no hay cosas traducidas al español, estos son los primeros textos, entiendo por lo que han comentado. Bueno, hay algunos, ¿no? Como un texto sobre el color, un texto sobre el cinemascope, algún texto sobre Renoir, bueno, ¿qué se puso ahí a trabajar, a charlar, a dialogar para ver qué se traducía y qué no, y qué formaba parte de ese dossier? ¿Quién va primero? Bueno, si quieren nosotros solo muy cortito. Lo que quedó afuera del dossier es una entrevista con Brissot, que teníamos 3 entrevistas al principio, y el dossier tomó un tamaño monstruoso, también muy, muy de Brissot, y finalmente terminamos decidiendo que entre las entrevistas nos interesaba más, o queríamos, bueno, sobre todo porque el dossier es de Brissot y de Lisa Heredia, que Lisa Heredia trabajó con Brissot como actriz, montajista, productora, y hoy está totalmente desposeída de todas sus pertenencias materiales y de las películas también, casi no tiene derechos de nada, porque cuando Brissot murió ella se quedó en la lona. Y hay una larga entrevista de Lisa con Dana, porque Lisa, bueno, vive cerca, nosotros estamos mitad en España, mitad en Argentina, vive cerca acá y Dana la pudo conocer, y era una cronista mucho más específica de ese momento, de los momentos iniciales de Brissot. Entre ella y Gavaston creo que eran cronistas quizás más ordenados y más específicos y más analíticos que quizás el propio Brissot, que eran por ahí un poco más desordenados. Y además porque, bueno, finalmente son esos 700 ojos puestos sobre Brissot, salvo los ojos de Brissot. Los ojos de Brissot dominan las películas. Bueno, un poco para hablar sobre lo de Grafe, pues parte como de un deseo un poco extraño, extraño en el sentido de que pues ninguno de nosotros sabe leer alemán, ni nada parecido, pero bueno. Pero ¿cómo no sabés leer alemán, che? O sea, vamos. Y había como o sea, algo que es como muy importante para nosotros es esta cuestión como de descubrir, ¿no? Como no sé, de sacar algo como a la luz que quizás te encontraste como por un azar y que no sé, intuyes que puede ser interesante y que nadie está hablando de él, ¿no? Y creo que en la crítica, o sea, hoy en día, no sé, incluso me parece que es en Argentina, donde ya se están como traduciendo un montón de textos, por ejemplo, de crítica, pero toda es o estadounidense o francesa. Y creo que en esa como selección queda afuera toda una cultura cinematográfica pues enorme y que nos interesa mucho en el sentido de que cada una probablemente por ser del siglo XX, antes del internet y la globalización, un color local, ¿no? Y eso era como algo como muy interesante para nosotros, en el sentido de que la cultura cinematográfica alemana es pues completamente desconocida, ¿no? Por miles de factores, ¿no? Pero el principal, pues probablemente sea que el idioma es muy difícil de aprender. Y bueno, como que en búsquedas ahí por sitios web y revistas, pues un poco fuera del radar, pues me encontré con esta personalidad que era Frida Grafe y que parecía ser para todos los críticos en Alemania casi como tan importante quizás como Serge Daney en Francia, ¿no? Y
y me sorprendió mucho que no, o sea, que a pesar de que fuera tan importante en el mundo de habla alemana, o sea, en Alemania y Austria, en ningún lado sabían quién era Frida Graf, ¿no? Y apenas había un libro del BFI sobre una película de Joseph Mankiewicz con un ensayo de Graf traducido a inglés y me parece que un libro en italiano. Pero bueno, fuera de eso, estaba completamente fuera de la discusión los textos de esta mujer y fue como un poco un salto de fe después de haber leído como a través de Google Translate unos textos que la revista belga Sabsian había traducido Al neerlandés. Neerlandés, que dijimos, bueno, aquí hay algo interesante que aunque se está perdiendo todo en la traducción, hay algo como muy interesante con lo que nos sentimos afines y y tiene que ver como con extraer ciertos problemas del cine, como a partir de una observación muy, muy exhaustiva y como rigurosa. Además, pues de una voluntad de estilo que asomaba ahí como que muy interesante, ¿no? Entonces, pues de manera un poco pragmática, el proceso fue pedir la ayuda de estos colegas belgas como para localizar un poco el material original y a partir de él y como de muchas discusiones, pues decidimos privilegiar justamente estos textos que eran más sobre problemas de cine, ¿no? Que no tenían tanto que ver con películas en específico, sino con problemas de orden un poco más, pues no sé si teórico, pero conceptual, ¿no? Y ahí, bueno, lo que quedó fuera eran justo pues, muchísimas críticas individuales que son buenísimas, pero que justo creo que para nuestra voluntad como de sentar bases epistemológicas o críticas, era más importante poner textos que trataran directamente sobre problemas como básicos del cine, ¿no? O sea, el color, la idea de experimentación en este texto que es sobre el Festival de Cine de Noque, el realismo, no me acuerdo qué otras cosas hay. Y bueno, eso a partir de una cantidad muy reducida de textos a los que pudimos acceder, que era básicamente un libro completo y algunos 20 textos aparte, pero Frida Graf tiene como, me parece que son 8 o 12 volúmenes 12 volúmenes de textos publicados por su viudo, que es Eno Patalas, que de hecho me pareció curioso que Paula Félix en la entrevista que le hacen en La Vida Útil también menciona a Eno Patalas, pero bueno, que era conservador hiper famoso en Alemania, que estaba muy dedicado a que la obra de su difunta esposa pues se diera a conocer. Y ya, pues eso es lo que creo que podría decir sobre lo de Graf. No sé si Abraham tenga algo que agregar. No, o sea, creo que eso es la lógica. Digo, en realidad, o sea, creo que me parece que nosotros hicimos una selección de 14 textos y de esos 14 creo que uno de los que más lamento que no hayamos publicado fue una crítica sobre una película de Straub. No me acuerdo cuál era, pero era un gran texto. Y digo, al final fue realmente un poco lo que pudimos pagar también, porque, digamos, somos como completamente independientes, entonces fue quizá ese el último, el último criterio. Pero hay muchísimas cosas de Graf que valdrían mucho la pena como para seguir insistiendo en eso. Creo que es sin duda una gran crítica. Sí, la película es No Reconciliados, creo, de la que hace una crítica excelente. Creo que yo de las mejores críticas que he leído sobre esa película, que ya de por sí es muy comentada, ¿no? Como en general. Y pues ya.
Bueno, lo publicamos en La Vida Útil, así que si quieren nos pasan el nombre y lo publicamos. O no sé, si revista, ahora podemos hacer una subasta con revista de cine, a ver Mira, quién lo quiere. Hay que pagar igual, dijeron por ahí. En euros. No, en ese sentido creo que en México están mejor. Yo quería hacer una pregunta. Me había quedado. Perdón, Me quedo pensando un poco en algo que había dicho Lucía sobre esta obsesión por las genealogías, ¿no? Y siento que en el caso de... Obviamente no conozco tanto el caso del cine probablemente porque obviamente es el primer número, ¿no? Pero en primer lugar me salía a preguntar un poco por qué vos, Lucía, pensás que existe esa obsesión, ¿no? Pero también al mismo tiempo ver cómo ustedes desde La Vida Útil la piensan, porque si bien uno puede decir que hay una obsesión, casi tomando obsesión como algo negativo y no necesariamente como algo positivo, aunque a veces las obsesiones son muy positivas. Ustedes tienen una obsesión con Brissot y Heredia y eso genera un gran dossier, o un trabajo obsesivo con eso, y a veces las obsesiones y los deseos son los que generan, como decían anteriormente, esos textos. Yo veo como una especie de gesto también, como de querer separarse, por ejemplo, de una lectura que suele hacerse de ustedes en relación al amante, haciendo una entrevista a Paula Félix Didier, ¿no? Como que hay una cosa ahí como de dar como un vuelco y de decir, acá, ojo que también está film, ¿no? Me pregunto si en el próximo número tal vez habrá algo sobre la revista La Vereda de Enfrente, ¿no? Que es la revista, la revista, no Las Veredas, La Vereda de Enfrente, que es la revista de los que se fueron del amante a fines de los 90, ¿no? Estaba Pajés o Eduardo Rojas, ¿no? Que fue como una respuesta a film y al amante, ¿no? Pero hay como una cosa como de tratar, lo veo más en La Vida Útil que en revista de cine, como esta cosa de, por eso yo, una de mis primeras intervenciones era como esta idea de como de actualizar o reescribir o transformar esas tradiciones o genealogías o como quieran decirle. Mientras que en el caso de revista de cine, yo no sé si hay una mirada global, digamos, que todos compartimos, sino que yo puedo pensarla individualmente, digamos, yo cuando abordo un texto y digo, no, voy a ir por acá, o prefiero ir por acá, porque esto ya está muy dicho, o este autor está demasiado citado, entonces prefiero evitarlo y si voy a decir esto, prefiero que lo diga otra persona, ¿no? Como, en fin, digamos, como luchas internas que yo particularmente tengo a la hora de enfrentar una o varias películas en un texto, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes de eso? Bueno, tiene que ser relativamente corta porque la respuesta, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿En serio? Hacemos la de Lucrecia Martel. No tengo tiempo, no, me tengo que ir a editar. No, vamos a responder. No sé, Lucía, si querés, si no yo arranco y después si querés vos. No, bueno, algo corto para empezar en orden. Para mí las obsesiones en este sentido son siempre positivas. No, jamás no me estaría refiriendo nunca en caso de revistas a obsesiones negativas. No sé, creo que lo veo en eso, la obsesión con las genealogías, en esos gestos que decía antes, ¿no? Como lo de Ginás, pero también como siento que hay quizás es un fantasma que yo tengo de revista de cine más que la realidad, pero hay cierta idea también de trazar su propia genealogía como cineastas en el cine moderno argentino. No sé por qué a veces leía algunos de los textos y se me aparecían como casi imágenes de películas de Antin. Como que me cruzaban así planos, no me acuerdo ahora, como ciertos paneos
quizás estaba trazando yo misma esta genealogía, pero también me parece que no es una cosa, o sea, no me refería a eso solo con que es revista de cine en la que está obsesionada con las genealogías, pero sino que es una cosa de la crítica argentina, que estamos siempre tenemos que de alguna manera decir, que diga si es kirchnerista, ¿no? Como que diga cuál es su genealogía, que diga cuál es su genealogía o en qué tradición, no tanto su genealogía, sino tradiciones, como en qué tradición se enmarca cada uno, y como que eso, no sé por qué, en nuestra cultura cinematográfica es como, siempre hay que decirlo, y si no lo dice, se lo preguntan, ¿no? Y creo que Revista de Cine escribe su propia historia, no necesariamente en diálogo o en obligación con esas revistas, pero siempre la sensación de que están escribiendo su propia historia, y la modernidad también tiene que ver con eso, como qué lugar es la modernidad también, porque qué lugar ocupa la modernidad, no como escritores, sino como cineastas también, como encontrar esa genealogía moderna. No sé, Lautaro, que... Es que yo creo que también la idea de tradición o la idea de genealogía es lo que a ciertas, digamos, tanto a críticos como a cineastas, es lo que de alguna manera te hace sentir que estás pisando sobre terreno firme, digamos. Es como, bueno, tengo una pata en tal cosa, tengo otra pata en tal otra, voy avanzando sobre estas piedras que más o menos conozco y que más o menos sé que son respetadas, aceptables, y que en realidad eso puede constituir una trampa, puede constituir digamos, una falsedad, o ninguna genealogía digamos, te asegura ni hacer una buena película, ni haber escrito un buen texto. Entonces, creo que hay como una especie de confusión entre los medios y los fines, digamos, como que pareciera que los fines es tratar de establecer una genealogía clara y concienzuda y correcta, y en realidad esa genealogía es solamente un medio para algo. Digamos, Sí, hay que tenerla clara, pero, Sí, pero, perdón, pero que de ninguna manera es, de ninguna manera es de ninguna manera es el trabajo final, la asunción de una genealogía. Entonces, por eso nosotros, cuando hicimos la entrevista a Paula, no era el trabajo final de nada, o sea, no era como, bueno, como nos dicen que escribimos parecido al amante, cosa que es discutible. De hecho, Paula Felicidier nos dijo, ustedes me hacen acordar a Film, digamos, es discutible, habría que pensarlo, pero sucedió eso. Nosotros no lo pensábamos como una especie de construcción de nuestra propia identidad como revista, sino que simplemente era un paso más en nuestra curiosidad cinéfila, y en el caso de Paula también era por que sabemos que Paula es la directora del Museo del Cine en Argentina y que no tenemos la suerte, como en México, de tener una cineteca, y era como una especie de era nuestro granito de arena, digamos, a poner en evidencia, a poner en el tapete, desde nuestra posición humilde y apartada, el desastre que es la conservación y el trato que se le da al archivo cinematográfico en Argentina. Sí, por eso yo lo de La vereda de enfrente lo decía un poco en chiste, un poco en serio, obviamente, digamos. O sea, porque obviamente es una revista que a mí particularmente me interesa, hablando de genealogías, revisar, ¿no? Qué implicancia tuvo esa revista respecto de las otras, en fin, pero también lo pensaba un poco en lo que vos decías, Lautaro, de que, claro, es como pensar, si no, digamos, asumir una genealogía como si eso fuera el problema, ¿no? o la solución al problema, es lo mismo que decir que hablar de, yo qué sé, de Netflix es hacerse cargo del presente, ¿no? Me parece que, digamos, si no es como sacarse el problema de encima, ¿no? Me hacen acordar esas películas que por solo mostrar, digamos, un graffiti en la calle de manera documental que critica al gobierno, es agarrar y hacer una película política, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí que no alcanzan eso, pero evidentemente hay un deseo sobre eso. Digamos, creo que en estas revistas hay un deseo sobre eso, que puede ser incompleto, puede ser que no alcance todavía, ¿no? Pero creo que quedan varios números y quedan varios textos por escribir, ¿no? No sé si los del cine probablemente quieran comentar algo al respecto.
Pues, digamos, sobre el asunto de las genealogías, creo que a veces, digamos, desde nuestra posición, no, como que el, el anclaje quizá que da una genealogía es algo que quizá deseamos, ¿no? Es una situación un poco inversa, eh, porque lo que quizá para ustedes es un conflicto entre, digamos, la herencia genealógica que determina y encamina y al mismo tiempo esta voluntad como de llevar el deseo como más allá, como en un próximo paso que no se, que no sea como completamente predeterminado por la tradición. eh, para nosotros es quizás hasta ideal, o sea, sería como ideal poder encontrarnos en una situación así, en el que pudiéramos como relacionarnos más orgánicamente con una tradición cinéfila, crítica. Entonces, no sé, creo que es muy importante porque, o sea, creo que es lo que dice Nicolás, al final es algo que se va a ver pues un poco en la actividad, ¿no? En el camino, en el seguir escribiendo textos, en el seguir desarrollando la idea de una revista, que al final creo que es lo que es eso en lo que consiste editar un poco. Sí, Bueno. ah, No, perdón. termina, Salvador, termina y terminamos. Dale las palabras finales. No, pues muy brevemente también de nuestra parte es como un deseo un poco de compartir como una tradición que aquí en México pues no se conoce, ¿no? O sea, no hay, o sea, la gente que escribe en México tiende como a leerse entre sí, pero no lee nunca como cosas más viejas. Entonces, eso se nota un poco en los textos y pues, no sé, para nosotros era importante como hacer esta labor, pues justo editorial de rescate o de poner a disposición de las personas, pues otro tipo de textos, ¿no? De los que normalmente se hacen aquí, que tienen que ver con todo menos con las películas y con el cine. Entonces, pues nada, o sea, creo que ustedes no tienen cineteca, pero nosotros no tenemos crítica. Entonces, pues ahí está como la disyuntiva. Por eso hacemos Las una paradojas. presentación, por eso hacemos una presentación conjunta, ¿no? Bueno, Listo, nos juntamos, hacemos un país entre los dos y Con listo. cinemateca y con críticos. bueno, tenemos que cerrar. Sí. Gracias a todos por escucharnos, los que abrieron este link y están viendo y escuchando esta charla. Particularmente desde Revista de Cine agradecemos al festival por habernos invitado y a las dos revistas que nos acompañan, La Vida Útil y El Cine Probablemente. Nos seguiremos leyendo y espero que ustedes también a nosotros. Sí, Chao, gracias. nos vemos. Chao. Chao a todos.